En la calle Granada de Madrid, cerca de la estación de Atocha, tenemos este buen ejemplo de arquitectura de finales del 19 del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que también construyó un edificio mucho más conocido y muy similar a este, que es el Palacio de Velázquez del Retiro, que precisamente debe su nombre al arquitecto. Tiene lo típico de esa arquitectura de ladrillo neomudéjar decorativo, mezclado con detalles de azulejo. Las entradas y las ventanas con arcos en dovela al sardinel del ladrillo y grandes torreones marcando los laterales y el centro, utilizando ladrillo para construir cornisas muy elaboradas, también mezcladas con el azulejo típico del lenguaje que él siempre utilizaba. Aquí tenemos otro ejemplo de un edificio que se llama el Quiosco de la Reina, en la ronda de Atocha número 9 de Madrid, construido por Antonio Flórez Urdapilleta en el año 1920. Tiene arquitectura neomudéjar por todo el tema del ladrillo visto, esos pequeños aleros, y sobre todo por el pico de golondrina que tiene ahí en la parte alta. Tiene el alero de madera, típico de la arquitectura vernácula, grandes vigas de madera en la entrada y la teja mixta, cerámica típica que se empezaba a hacer en esa época, que es muy típica de Madrid. Muy cerca de la estación de Atocha, casi pegado a las vías del tren, tenemos este ejemplo de arquitectura de ladrillo madrileña de principios del siglo XX. Son los antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, que tienen, como era típico en esta época, el lenguaje neomudéjar, con ese ladrillo cada vista, haciendo cornisas, construyendo los frisos y en general todo lo típico de la arquitectura civil de aquellos años. Este estilo neomudéjar, que es muy típicamente español, proviene de un resurgimiento nacional que hubo en España a finales del siglo XIX, concretamente del año 1898, que fue el año del desastre de Cuba, la pérdida de las últimas colonias, y a partir de ahí los estilos propiamente nacionales españoles tuvieron un auge muy grande. A partir de toda esta arquitectura que hemos estado viendo, en la empresa inmobiliaria Carballido hemos desarrollado algunos prototipos que utilizan todos estos sistemas constructivos. El primer ejemplo que tenemos lo llamamos Pabellón Atlántico porque está basado en un edificio también llamado Pabellón Atlántico en la residencia de estudiantes de Madrid, que se construyó en los años 20 por Antonio Flórez Urdapilleta. Tiene muchos elementos típicos de su arquitectura, como son esas pilastras dobles y lenguaje en general de ladrillo neomudéjar. Hemos propuesto 2 testeros laterales con el ladrillo neomudéjar en forma de rombo y la cubierta de madera combinada con alfajías de madera que sujetan baldosas hidráulicas. Este sistema de forjado también se usaba bastante en aquella época y es muy típico de Andalucía, el forjado de vigas y alfajías. Aquí en este 3D que hemos hecho para desarrollar este prototipo se ve perfectamente las columnas dobles típicas de Antonio Flórez, los testeros laterales típicos de la arquitectura neomudéjar y la cubierta de madera mezclada con el forjado típico andaluz de vigas y alfajías. Aquí podemos ver un poco mejor los 3 elementos principales que hemos utilizado para este pabellón, para este prototipo. Las columnas dobles del pabellón atlántico, el forjado andaluz y la fachada de ladrillo neomudéjar. La segunda propuesta es esta especie de cenador. Sería una estructura muy sencilla con 4 pilastras, también similares a las del pabellón atlántico, y la cubierta de forjado andaluz. La impermeabilización superior pues se haría con una teja, la teja cerámica mixta, típica de Madrid, que es típica de aquella época, que también se utiliza hoy en día. La tercera propuesta o tercer pabellón
sería una interpretación del kiosco de la Reina de la Ronda de Atocha ampliada en tamaño. La fachada principal, en lugar de tener 3 huecos, tiene 5 y las dimensiones son sensiblemente mayores, con lo que conseguimos un pabellón de aproximadamente 160 metros cuadrados. Volvemos a utilizar el lenguaje neomudéjar en el ladrillo. Por encima de las vigas de madera, de los cuchillos de madera que forman la estructura de la cubierta, colocaríamos el sistema de forjado andaluz, muy típico también de aquella época, y exteriormente pico de golondrina, como hace Antonio Flórez en el kiosco de la Reina, aleros de madera con canecillos de madera muy típicos de su arquitectura. Para el detalle del alero, en este caso hemos propuesto un entrebigado que iría entre canecillo y canecillo, en lugar de taparlo con una tapa de madera. Aquí proponemos unos azulejos verdes que hacen las veces de entrebigado, que puede ser una mejora a la propuesta inicial en la que nos basamos. La cuarta propuesta, o pabellón, es este diseño bastante sencillo de 52 metros cuadrados, que tiene una vez más ladrillo tradicional madrileño o neomudéjar y forjado andaluz de vigas y alfajías. La idea de esta propuesta es poder modificar el tamaño, porque estos 52 metros cuadrados pues en principio es muy poco para cualquier tipo de uso. Esta propuesta serviría para darle las dimensiones que fueran necesarias. La quinta propuesta o quinto pabellón sería este edificio, un poco mayor que las propuestas anteriores, que es casi una réplica de los cuarteles de Daoiz y Velarde. Sería un edificio de 2 plantas, con el forjado tradicional andaluz, la planta intermedia y luego la cubierta, con estructura de madera y acabada con el forjado tradicional andaluz también. Es una planta rectangular con unas escaleras en el eje central, y el lenguaje de fachada pues es típicamente de principios del siglo XX, de ladrillo tradicional madrileño. Tiene una cornisa también muy típica de la arquitectura de aquella época, que se consigue pues con la forma de la instalación del ladrillo, consiguiendo pues un frontón lateral muy clásico, pero muy típico de aquella época también. Y la sexta y última propuesta de pabellón o prototipo sería esta que nosotros llamamos pabellón nuevo, que tendría aproximadamente 200 metros cuadrados por planta. Se puede ver abajo a la derecha un detalle de ladrillo neomudéjar debajo del alféizar de la ventana, que está sacado de algunos edificios de Ricardo Velázquez Bosco. Las pilastras centrales que se ven en la segunda planta serían muy similares a las que usa Antonio Flórez en el pabellón atlántico. Para primera y segunda planta también volvemos a usar el forjado tradicional andaluz, y para conseguir la cornisa pues volvemos a usar el lenguaje que usa siempre la arquitectura neomudéjar. Con la instalación de ladrillos se consiguen cornisas muy desarrolladas y muy típicas de esa arquitectura. Aquí podemos ver el alzado un poco más en detalle. Se ven las ventanas laterales en primera y segunda planta, típicas de Ricardo Velázquez Bosco, y la zona central tiene un juego de volúmenes con 3 huecos abajo y otros 3 arriba que están retranqueados, y un balcón marcando la entrada. Es una composición muy clásica que marca mucho el eje central, y la cornisa también es bastante clásica, pero con el lenguaje neomudéjar, sobre todo el que hacía Ricardo Velázquez Bosco, con ladrillo combinado con azulejo. Podríamos decir que es un edificio que tiene un lenguaje muy clásico, muy del centro de Europa, pero españolizado.